Bueno, vamos a empezar a trabajar con el primer autor del año, que es Horacio Quiroga. No sé si se ve la foto. Igual es una cara conocida. Capaz que ustedes ya lo conocen de otros años o mismo desde la escuela. Quizás lo pueden haber trabajado. Les voy a mandar una fichita con información de quién fue Horacio Quiroga, cómo fue su vida. Y también les voy a mandar otra ficha con información sobre lo que él escribe, que son cuentos. Nosotros vamos a trabajar cuentos de Quiroga. Hubo un cuento en especial que se llama El Solitario, ¿tá? Y con ese cuento ustedes van a tener que hacer la siguiente dinámica. Primero que nada, chiquilines, recuerden que el cuento pertenece al género narrativo, que el propósito del cuento es justamente contar una historia. ¿Quién cuenta la historia? Un narrador, que puede estar en primera persona, en tercera persona, puede pertenecer a la historia o puede estar fuera de la historia, ¿tá? Entonces, el paso 1 sería leer el cuento. Después les voy a dejar un video también de la lectura del cuento, pero el que prefiera lo puede leer por su propia cuenta. Yo después se los voy a pasar también. Como les dije, el cuento se llama El Solitario, ¿tá? Piensen un poco en el título, en qué querrá decir, ¿tá? Después de leer el cuento siempre. Piensen a qué se hace referencia con el título o qué información nos da. Y después van a tener que hacer lo siguiente que les voy a explicar ahora. Primero que nada, en sus cuadernolas, esto lo hacen como si estuviésemos en clase, ¿tá? En sus cuadernolas, en la cuadernola de literatura, que ustedes hayan hecho esta carátula y todo, van a poner El Solitario, Horacio Quiroga. Si quieren pueden agregar un poco de información de quién es Horacio Quiroga, quién fue, qué escribió, qué tipos de cuentos, algunos títulos. Y después van a elaborar, escribir ustedes con sus palabras el argumento del cuento. ¿Qué es el argumento? Un breve resumen hecho con sus palabras del propio cuento que ustedes leyeron con anterioridad, ¿tá? Entonces cuentan con sus palabras qué fue lo que leyeron en el cuento, qué es lo que sucede en el cuento. Después de hacer eso, lo siguiente que van a tener que hacer es prestar atención en los personajes del cuento. Los personajes del cuento, ya les adelanto, son dos, ¿sí? Es un hombre y una mujer. Van a tener que prestar atención, ¿no?, en esos personajes y van a tener que elaborar un listado. Van a tener que poner el nombre del personaje y abajo elaborar una lista caracterizándolo, o sea, diciendo las características de cada uno de los personajes, ¿sí? Esto también es importante que lo anoten en sus cuadernolas después de hacer las listas, ¿no? Que cuando nosotros describimos a una persona, o en este caso a un personaje, podemos decir muchas cosas de él, ¿tá? Podemos dar características físicas o características internas. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, con características físicas, no sé, me pongo a mí de ejemplo, y es que soy baja, ¿tá? Eso se ve a simple vista. Ustedes me ven y dicen, la profe es muy baja. Después hay otro tipo de características, ¿no? Los personajes y en nosotros también, que son características internas, que no se ven a simple vista, sino que las podemos ir descubriendo a medida de que conocemos a la persona o que conocemos al personaje. Decir que, por ejemplo, una persona es paciente, ¿no? No es algo que se ve a simple vista. O decir que una persona es enojona, tampoco, ¿tá? Eso vendrían a ser características internas. Estos dos tipos de características tienen dos nombres. Las características físicas, las características que podemos ver de las personas y de los personajes, en este caso, se les llama grafopella. Y las características internas del personaje, por ejemplo, que el personaje es tímido, que el personaje es paciente, como les dije, se les va a llamar etopeya, ¿tá? Entonces, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Vuelvo a repetir, armar una listita nombrando a los dos personajes, ¿tá?, que aparecen en el cuento, y van a tener que
caracterizarlos. Después, esas características van a distinguirlas si son parte de la grafopeya del personaje o si son parte de la etopeya del personaje. ¿Está? Eso por un lado. Ahora en el otro video les digo la siguiente actividad.